Entonces, dijimos que el primer elemento es la cuestión de la problematización. Es el primer momento de la composición de la máquina o de la organización de la máquina. La problematización se entiende siempre como situada, contextual, específica y en otro lenguaje como emergente y en algunos casos acontecimiental. Lo que implica que en todos los casos la problematización no es susceptible de una reducción a objetivación metodológica. ¿Qué quiere decir eso? Sea un cierto saber, especialmente sobre ciencias sociales, etc., sobre disciplinas, que toma el sujeto y lo objetiva de cierto modo. De hecho, una de las definiciones de sujeto tiene que ver con el modo como termina siendo objetivado. Y en este caso, cómo termina siendo objetivado con un cierto saber. Así que la problematización no sería una pura objetivación. La problematización es una emergencia. No toda problematización es acontecimental, aunque de alguna manera por allá en el fondo pretende serlo, o quiere serlo. ¿Y por qué lo querría? Porque en tanto que la problematización pretende generar una modificación, una transformación, un cambio, una ruptura de los elementos disponibles en el marco de las luchas, no necesariamente lo que está ahí sería considerado como la disrupción total o como la transformación total, porque todo esto, como recuerdan, es siempre limitado, pero sí quiere, allá en el fondo, tiene cierto deseo de transformar de una manera radical o hasta donde pueda llevar los límites esa lucha, ese enfrentamiento, esa solicitud de cambio. Así que todas las problematizaciones que hemos considerado aquí, en esta línea de subjetividades especialmente, implican el hecho de que nuestro ejercicio analítico no empieza con un privilegio del método ni con un privilegio de objetivación. Este saber social entiende a este sujeto, comillas, de este modo para desde ahí plantear ciertas maneras de estudiarlo, sino que quiere establecer con claridad cómo en determinado aspecto de contexto una lucha precisa, situada, específica, organizada de cierto modo, emerge incluso como fuerza capaz de transformar o de derivar, hacer devenir ciertos elementos nuevos, o porque desea hacerlo. Así que no toda problematización es acontecimiento. No todos los sujetos que están en la lucha están desencadenando un acontecimiento. Ahora, saben que esa noción de acontecimiento es problemática. Porque por un lado, el acontecimiento puede ser lento, está en flujo de devenir, en tránsito, y mientras las personas tienen los lentes del plano de organización o tienen unas ciertas visiones demasiado cerradas, no alcanza a hacerse visible para esas posiciones, incluyendo la universidad, incluyendo la academia, el hecho de que hay un acontecimiento moviéndose. No alcanza a hacerse visible, no necesariamente. Nietzsche decía que el pensamiento más poderoso casi siempre aparece con pasos de paloma, ¿no? Hay pasitos ahí, elementos, y los tránsitos y los flujos de devenir no necesariamente son visibles, en ocasiones también devienen imperceptibles. Sin embargo, por muy imperceptible que sea este elemento, toda problematización se enuncia, toda problematización está en el lenguaje, toda problematización, voy a decirlo así, se expresa de manera clara. En el lenguaje hermenéutico, la persecución del sentido, la exigencia de, la reconfiguración de, será planteada, como ustedes ya recuerdan en Riquet, en el enfrentamiento entre utopía e ideología. Para la perspectiva riquetiana, la utopía es el momento, en su momento positivo, es el modo en el que una sociedad o sujetos sociales reclaman, frente al transcurrir de eso que está en lo social, elementos no susceptibles de conseguirse inmediatamente, pero que se entienden como necesarios y fundamentales. En este momento histórico sea el caso de la reforma a la salud. Mientras muchas posiciones
luchan, se enfrentan, porque, comillas, las EPS no se acaben y todo el circuito productivo que está al interior de las EPS. Han visto cómo los medios de comunicación han desencadenado el hecho de que especialistas, incluso internacionales, dicen que si se acaban las EPS eso es malo, etc. Cuando en el fondo hay una lucha económica, hay un enfrentamiento entre circuitos productivos. Hay un momento utópico, diría Riquet, cuando se exige que la salud sea universal, un derecho, etc. Y ese elemento utópico se choca con elementos ideológicos en los que, por un lado, alguien dice el primer problema de la salud no es el derecho, sino cuánto vale, que es la perspectiva neoliberal, o otras visiones en las que se dice ahora esto implica que la sociedad colombiana se divide en dos: aquellos que están de acuerdo con la EPS siguen siendo de alguna manera vinculados al proyecto de derecha y aquellos que no al proyecto de izquierda, etc. Pero fíjense que en la perspectiva del análisis hermenéutico, esa interacción entre utopía e ideología no necesariamente hace visible cómo las posibilidades de transformación están haciéndose efectivas. ¿Ven? Entonces ahí hay un problema. Una cosa es señalar el horizonte de sentido, el mundo de la vida, la línea del mundo de la vida, horizonte, hasta dónde llegan, para decir ahí que hay unos enfrentamientos sobre la pregunta por el sentido, etc. Y otra cosa es el hecho de decir que hay unos devenires, unas luchas, unos elementos en tránsito. Y que eso implica que, si bien la problematización no puede ser una pura objetivación, si bien la problematización no puede ser únicamente una persecución de sentido, tienen en común en las relaciones entre los distintos métodos, la influencia de la hermenéutica y la influencia de la genealogía y de otros métodos, el hecho de que ese punto se convierte en el momento de inflexión, la solicitud de cambio, transformación, ruptura, reconfiguración, reconstrucción, exigencia, solicitud. Así que siempre y en todos los casos, el doctorado en estudios sociales ha puesto de primero la problematización y no la objetivación, distinto de la objetivación. Sin embargo, fíjense, una de las cosas lindas de esto es que de una objetivación puede aparecer una problematización. Es decir, ciertas objetivaciones, ciertos modos como unos saberes, unas relaciones de poder, unas interacciones de sujeto, unas solicitudes éticas, la configuración de unos modos de comportamiento, la emergencia de un dispositivo, la gestión de un modo de control de la existencia de... Todos esos elementos son modalidades de objetivación. Sea el caso entonces, por ejemplo, de la problematización relacionada con la salud mental, en la que unos saberes objetivan a unos sujetos de cierto modo. Usted es el enfermo mental, ¿no? En la lucha por la relación con el nuevo sistema de salud, entonces aparecían en los noticieros ayer esas objetivaciones. El paciente, el médico, la institución, etc. ¿no? Esas objetivaciones podrían ser el punto de partida de unas problematizaciones. Es decir, la producción de unos modos del sujeto, unas ciertas sujeciones, podrían ser el punto de partida que desencadena una cierta problematización. Así que la objetivación misma podría convertirse en objeto de problematización. Eso no es un juego de palabras, ¿no? Eso es tener claro el hecho de que unos ciertos saberes, unas ciertas gestiones, un cierto modo de establecer cómo debería funcionar nuestra vida, nuestra interacción política en comunidad, se convierte para unos en el punto de partida de unas luchas, de unas resistencias, de unos enfrentamientos, de unas transformaciones, de unos cambios. Sea el caso, por ejemplo, de unos saberes que dicen, bien, esto es un campesino, esto es un paramilitar, esto es tal cosa. Esas objetivaciones se dan de cierta manera. En un agenciamiento colectivo de enunciación muy conocido que se llama El campesino embejucado, en esa canción, el protagonista, quien narra la historia, quien dice yo no estoy de acuerdo con que yo soy la objetivación A, B, C y D, porque resulta que la construcción de mi modo de vida se enfrenta con esos elementos y ahora tienen que encontrar un modo de supervivencia, etc. Cuando eso pasa, esas objetivaciones pueden ser el punto de partida de esas luchas. Así que, en primer lugar, la problematización. La problematización siempre es concreta. Eso no significa que no sea susceptible de ser analizada en términos de unas reflexiones
teóricas y metodológicas, ¿no? El hecho de que la problematización siempre esté materializada, que nunca sea una cuestión abstracta, no le quita un ápice al hecho que desde ahí pueda establecerse una reflexión teórica metodológica, al punto que hemos dicho de esa interacción con la problematización podrían aparecer saberes otros. En esta relación con los saberes otros, el doctorado en estudios sociales de esta universidad ha dicho, como ya señalé, que por un lado está el papel fundamental de los saberes sometidos y su vínculo con esas interacciones, y por el otro, el papel de la estética, de la producción cultural, en los que ahora los elementos estéticos devienen ellos mismos posibilidad metodológica. Sea entonces el caso de un cierto modo de vida que ha sido objetivado de cierta manera a través de unos saberes que se usan como variable estratégica para capturar esa existencia y mantenerla en un cierto modo de gobierno. ¿Sí? Así de preciso. Entonces, en el caso de la problematización de la salud mental, la psiquiatría, la salud pública, esos saberes objetivan al paciente, al médico, a la institución, y la hacen para establecer ahora una gestión gubernamental sobre las existencias que están ahí. En ese caso, los saberes sometidos son, por ejemplo, aquellas solidaridades que emergen al interior de contraconductas, al interior de enfrentamientos, en las que esas objetivaciones, pacientes, médicos, modalidades institucionales, otras, hacen aparecer saberes distintos que son susceptibles de establecer con claridad cómo funciona la problematización y hacia dónde debería dirigirse en el caso de plantear una posibilidad vital, una manera de emergencia de otros modos de ser. Así que este elemento de los saberes otros implica también posibilidad de la cultura. ¿En qué sentido, hermenéutica, pero voy a decirlo así, en qué sentido podría decirse que el trabajo artístico de los prisioneros en Colombia serviría no únicamente como producto cultural derivado del dispositivo, sino como posibilidad para dar cuenta de una cartografía, de una manera de analizar lo que ocurre en el dispositivo, para establecer cómo ese aparato estético está expresando de alguna manera la problematización? Una visión de las ciencias sociales diría que ese arte sería susceptible de ser interpretado para buscar desde ahí un cierto sentido. Pero ¿quién dice que el arte de los prisioneros, por ejemplo, no es en sí mismo un esfuerzo cartográfico para hacer visibles unas modalidades emocionales o afectivas intensas que sean al interior de la resistencia frente a esa clase de captura? Eso no significa que todo arte sea así, pero sí significa o traduce que unas posibilidades estéticas no son solamente productos de la cultura, sino elementos susceptibles de expresar ya un cierto saber, una cierta manera metodológica, de un modo de enfrentar la problematización. Este sería entonces como el punto de partida. Ahora hemos dicho varias veces, máquinas abstractas, reglas concretas, saben que esto no se moverá si no le metemos los aspectos concretos de cada una de las problematizaciones. Y eso no ocurriría únicamente con lo que pasa en la línea de subjetividades, sino ocurriría en todas las líneas, ¿no? A pesar de las diferencias y las transformaciones y las divergencias, porque no hay convergencia sin divergencia, pero tampoco sin emergencia, a pesar de todo eso, esto es un elemento convergente, que no es un punto común, porque lo común es una cosa y lo convergente otra. Entendemos por convergencia el punto de intercruzamiento de unas fuerzas, ¿cierto? Así que aquí hay un punto convergente, no un punto común en la que tenemos una decisión política según la cual los temas van a sostenerse. No. Es que hay unas problematizaciones precisas, situadas, específicas, que están solicitando la emergencia de nuevos modos de conocer sobre lo social. Y en ese orden de ideas, ese punto en el que convergen las líneas hace resonancia en ese entrecruzamiento respecto de las maneras como enfrentamos lo que está ocurriendo en lo social. Eso que se llama mínimo común denominador, ¿no? En una cierta visión matemática de eso, no es lo que está pasando aquí, tampoco es un elemento de intersección en teoría de conjuntos. Ustedes recuerdan, ¿no?, cómo se ve conjunción e intersección. Mejor se trata de una reverberación, de una reverberación de solicitudes, esfuerzos, enfrentamientos, luchas, exigencia de cambio, solicitud de derechos,
que están haciendo que en el país del Sagrado Corazón de Jesús, pero también en América Latina y a nivel global, sea necesario reconocer el modo como en esos puntos de convergencia vibran las interconexiones de las líneas de investigación. Eso porque es muy común que una cierta visión matemática y geométrica de dos dimensiones se crea que la convergencia es únicamente el punto de intercruzamiento, ¿no? Aquí se trata de una cuestión mucho más fuerte, es un punto de reverberación. Si se imaginan esto en física cuántica, se trataría del núcleo de atracción, de interconexión de fuerzas que ahora hacen vibrar un cierto elemento molecular, por decirlo así. Pero más allá de eso, para que no se convierta en metáfora, recuerdan el debate con la línea de investigación de comunicación, ¿no? Que dirá con todas las letras que ellos sí tienen una metáfora como elemento metodológico, ellos lo dijeron. Nosotros no estamos planteando aquí estas imágenes como elementos metafóricos, no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de una cierta geometría ficcional que permitiría dar cuenta de lo que está ocurriendo desde unos aspectos ficcionales. Bien, si eso es así y si está relativamente claro, puede pasar que y aquí estamos acostumbrados a interrumpir en cualquier momento si no pasa nada. Entonces viene la interconexión con la primera serie discursiva. La primera serie discursiva entonces es vida, poder y cultura. Vida, poder y cultura. Mientras las proposiciones y objetivaciones de las ciencias sociales han ubicado sus campos de problematización, sus elementos analíticos derivados de unas ciertas elecciones metodológicas, el primer punto es la problematización y luego de eso su intervinculación con esta serie. Lo que el doctorado en estudios sociales apuesta es a que esta serie empieza a circunscribir, a delimitar un campo de problematización, pero también un campo de posibilidades. Esa relación campo de problematización, campo de posibilidades será como la última parte de esta geometría ficcional, así que lo voy a dejar al final. Pero digamos que en ese entrecruzamiento, en esos elementos que lucen tan amplios, aparece entonces la primera delimitación de lo que implica la problematización. Pongamos por caso que una investigación en física contemporánea se pregunta si la interacción vida, poder y cultura haría parte de su ejercicio reflexivo de la física. Y tendría que reconocer que algunos elementos se conectan, pero que no necesariamente están vinculados con eso. Alguien diría, ese es un elemento de carácter antropológico, y podría ser, pero hace falta el ensamblaje de la segunda serie. Esta primera circunscripción implica un conjunto de relaciones complejas que se dan al interior de la problematización, donde está la superficie de emergencia de la visión. Ahora bien, cuando la cuestión es la vida, lo primero que emerge es un elemento ontológico. Es decir, ¿qué es eso que es la vida? Sabemos que una cosa es la pregunta abstracta por la vida y otra cosa es la pregunta específica por la vida que se da en el marco de la problematización. Luego, máquina abstracta, regla concreta. Lo que nosotros apostamos, Silvia, es que en todas las problematizaciones de las que nos ocupamos en este doctorado, lo primero que está en juego es eso que es la vida. Y no únicamente en el orden biológico, sino especialmente en su relación compleja con el poder y la cultura. En ese sentido, la pregunta ontológica también cabe para poder y para cultura. De tal manera que incluso esta línea de investigación ha sido cuestionada por posiciones de ciencia social, que dice que lo que nosotros estamos haciendo es un tremendo énfasis ontológico y saliéndonos de las ciencias sociales porque estamos haciendo una especie de ontología, ¿no? Nos vemos demasiado influidos por el feminismo contemporáneo, ¿no? Braidotti, Haraway, Butler, y en esa influencia reconocemos que el primer problema es la cuestión de la vida, pero necesariamente aquí lo ontológico resuena con los demás aspectos, ¿no? De hecho, hay ciertos feminismos que insisten en que hablar de ontología es ya hablar de política. O sea, que uno podría plantear una posición ontológica sin estar hablando de algún modo de lo político ya, pero esas son posiciones un poco radicales que vamos a tomar con calma. Así que
La pregunta de la problematización en su entrecruzamiento con esta serie es ¿qué es eso que es la vida o vida en esa problematización? Lo que implica que el entrecruzamiento no se da por las respuestas, se da por los interrogantes. De ahí la necesidad de hacer emerger una máquina de preguntas, ¿no? En este caso, ¿qué es eso que se entiende por vida en esa problematización? Sería el primer punto de entrecruzamiento. Ahora, en este momento histórico, los modos de vida están necesariamente capturados por problemas de poder. Es decir, no habría en este momento un modo de vida que no esté en lucha, enfrentamiento, transformación, cambio, emergencia, solicitud con los modos de poder. No solamente por el hecho de que estamos en la época apocalíptica, en la que estamos en el riesgo de la destrucción de nuestro modo de vida o incluso de la vida misma como tal, aunque muchos creen que eso no va a ser viable, que la vida preferirá aniquilar esta especie destructora para mantenerse ella. Las sedimentaciones que se dan en el marco del interior de la Tierra, la cantidad de seres vivos que están a kilómetros de profundidad, involucran la posibilidad de hacer emerger otros modos de vida que ni siquiera nos imaginamos. Así que la vida de la superficie podría irse toda, ¿no? Pero la vida como tal, de acuerdo a ciertas posiciones vitalistas, se seguiría manteniéndose. Ahora, en este momento histórico no habría ningún modo de vida que no esté en lucha, enfrentamiento, cambio o captura de esas relaciones con la vida, con el poder. Al punto que la interacción capitalismo-democracia se sostiene justamente en eso. El análisis de Negri y de otras posiciones biopolíticas van a señalar que el punto de anclaje, ¿no?, de la relación vida-poder hoy tiene que ver con la mutación que sufrió el capital, ¿no?, llevando más lejos lo que Marx había analizado, en la que el problema no es la producción de mercancías, sino la producción de modos de vida. Esas producciones de modos de vida son muy complejas. Una cosa es la producción del modo de vida de quien está sentado frente a la pantalla, consumiendo y una y otra vez de manera narcótica series de televisión, streaming, etc., que es una forma de vida producida por el capitalismo como modalidad de consumo hoy, y otra es la pregunta que se están haciendo los campesinos santandereanos de Santurbán: ¿hasta dónde va el páramo, hasta dónde no? ¿Qué es minería ilegal, qué no? Sin importar, las diferencias son abismales en posiciones de problematización, pero fíjense que no habría un elemento de la vida que no esté enfrentado, capturado por la sociedad. Así que ese vínculo ontológico-político termina solicitándole a la conexión con la problematización que dé cuenta de eso. No se trataría de una pura contextualización, sino de hacer visible la especificidad de esa relación entre la vida y el poder que aparece en el marco de la problematización. Pero eso no se daría si no es en el marco de una cierta cultura, entendiendo de manera amplia por cultura el hecho de que hay un lenguaje, hay unas producciones estéticas, hay unas configuraciones de sentido, hay unas ubicaciones. En ese orden de ideas, la cuestión de la cultura implicaría especialmente elementos de carácter productivo, que por un lado son económicos, porque toda productividad implica un grado de economía, incluyendo la economía deseante, la economía dividida, y por otro lado estéticos. Algunos creen que no habría gran distancia entre una cosa y otra, pero hay que tener calma con eso. Así que, sea una problematización situada, específica, concreta, en que una lucha emerge, aparece, se expresa, en esa problematización hay un cierto modo de vida gestionado por unas relaciones de poder que capturan o son el punto de enfrentamiento, que se dan en el marco de unas ciertas relaciones complejas entre producción económica y producción de sentido o producción estética o producción de formas, aparatos, técnicas, lenguajes. No habría problematización que no esté vinculado a eso. Así que esta primera serie discursiva circunscribe la manera como enfrentamos el campo de problematización y al mismo tiempo sirve como elemento epistemológico metodológico de lo que está haciendo el doctorado en estudios sociales. Yo había puesto lo productivo en vida también, es decir, sí, o sea, todo, sí, pero me imagino un matacho distinto, o sea, no en términos así, sino o circular,
un poco piramidal en términos de la vida, el poder y la cultura, ¿sí? O sea, en términos del matar, entiendo la lógica, pero por lo que te decía, yo en cambio en vida había puesto aquí en mis notas una patica en producción y otra patica en territorio, en el sentido en que la vida pasa en algún lugar. Y la producción y la reproducción, además de las formas de reproducción de la vida misma. Pero sí, tú lo pones en cultura, sí, pero podría ser en todas. Y lo lindo de eso es que de alguna manera usted está vinculándose con nuestras precomprensiones, por decirlo en el lenguaje de la hermenéutica, y es el hecho de que esto se describe de manera geométrica. Tenemos una geometría ficcional un poco compleja. Sí. Claro, aquí es un elemento puramente bidimensional, ¿no? La geometría que nosotros hemos planteado tiene 4 dimensiones, implica un conjunto de elementos, pero digamos que claro, esto es bidimensional y estamos hablando un poco de las interconexiones en el marco de las resonancias mayores, por decirlo así, donde resuena. Ahora que hablemos del poder de inteligibilidad, entonces quizá bien. El matacho desaparece, que se convierte en algo que es como que es específico de cada problema. Sí, un fantasma que recorre las problematizaciones. Sí, porque es que este elemento es puramente abstracto. Cuando se llena de la problematización adquiere una forma concreta. Ya no. Sí. Bien, entonces aparece la segunda serie discursiva, ¿no? Esto termina siendo todavía muy sencillo, pero las complejidades están en los textos. Así que aparece la segunda serie discursiva, que es la relación crítica, fricción, experimentación. En la cuestión crítica aparece entonces el hecho de que siempre hay unas relaciones entre epistemología y política juego. Es decir, no hay crítica sin unos saberes que hacen parte de la lucha y sin una solicitud de modificación de una interacción política. Claro, la crítica es más cosas, porque no hay crítica sin método, no hay crítica sin historia, ¿no? Pero el énfasis de la emergencia de una posición crítica es señalar la aparición de unos saberes que quieren ser variable estratégica en la reconfiguración de unos ciertos elementos políticos. En ese orden de ideas, todas las tradiciones críticas han presentado la pregunta por el conocer, ¿no? Sabemos las grandes tradiciones filosóficas, etc. Pero las posiciones contemporáneas también han reconocido eso que nosotros llamamos aquí primacía epistemológico-política. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura en la que el saber termina siendo o puede terminar siendo variable estratégica de modificación de una situación política. Eso no necesariamente pasa en otras culturas, ¿no? Que podrían llamarse de manera barata, ¿cómo se llama? Primitivas y cosas como esas, una lógica súper tonta, pero que funciona. Sino más bien el hecho de que esta cultura, derivada de todas las ramificaciones históricas que nos han traído hasta aquí, ha insistido en que ciertos modos de saber permiten dar cuenta de ciertas posibilidades de lo político. Ahora, no tenemos que ir a la historia profunda, pero recuerden cómo aparece esto, ¿no? Desde la cuestión griega, pasando por la influencia de los estoicos en Descartes. Recuerden las meditaciones metafísicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo acceso al saber que es verdadero? Pues me pasan dos cosas: me equivoco y peco. Equivocarme implica ahora un problema relacionado con la verdad matemática, la verdad de la ciencia, y pecar tiene que ver con el hecho ético de que no tener acceso a la verdad es el equivalente al no poder distinguir los juicios verdaderos de los falsos, a actuar de manera incorrecta en términos éticos. En Descartes no pareciera emerger un elemento político de entrada, sin embargo sabemos que Descartes todavía está sometido, supeditado a ciertas interacciones con la gestión monárquica, la idea de que existiría un verdadero rey que es el rey del universo, o al menos tiene que decirlo en el marco imperial en que está ubicado. Pero luego de eso viene la transformación kantiana, ¿no? En la que la pregunta ¿por qué es eso que somos? Pasa por el hecho de reconocer que somos seres que en primer lugar son percipientes de lo percibido, ¿no? La unidad de la percepción pura y así,
hasta el hecho de reconocer que las posibilidades de vínculo con la razón permitirían establecer un diálogo que nos lleve por fin a una ciudadanía cosmopolita y universal, en la que una cierta paz se dé precisamente porque somos capaces de decir algo de la razón, y esa línea que va de Kant hasta Habermas, que lo tenemos, etc. Y así, o sea, todas las tradiciones, no habría una tradición que no se vincule o no se choque con Kant en estos momentos históricos, pero el gran triple movimiento de la crítica, Marx, Nietzsche, Freud, ¿no?, que desencadena la ruptura con la comilla razón, traerá entonces la modificación de los saberes, pero el mismo anclaje. Modificar lo político pasa por transformar los modos de conocimiento. Y la validación del conocimiento. Sí, reglas, métodos, estructuras. Entonces, en ese orden de ideas aparece una pregunta de por qué razón esta cultura ha sostenido eso. En este momento hay discusiones acerca de lo poscrítico. Es decir, alguien podría decir que el doctorado se atrasó porque ya hay poscrítica. Sin embargo, lo paradójico de la poscrítica es que no se sale de este vínculo epistemológico político. Está diciendo que hay unos saberes nuevos, piensen un poco en lo que plantea Braitotti, ¿no?, acerca del problema de la convergencia, que es una visión distinta a la que tenemos, pues se vincula un poco con eso. O piensen, por ejemplo, en lo que pasaría si se hace una exigencia respecto de posiciones culturales otras y su relación con lo político. Es pregunta tonta, pero básica, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pensar político, el pensar bonito de los pueblos indígenas como punto de partida de una epistemología a otra con una situación política? Porque hay una cierta romantización por allá según la cual el pensar bonito no tiene ningún impacto político. Algo así como si el pensar bonito fuera una especie de sumergirse en una interacción afectiva con el mundo que, pues, en sentido estricto no tendría ninguna implicación. Cuando todos sabemos que la noción de comunidad que deriva de esa conexión con el pensar bonito termina funcionando como herramienta para establecer nuevos modos de asociación, nuevas posibilidades de asociación. Así que, más allá de las diferentes posibilidades de lo crítico, no habría ninguna posición crítica que no establezca una interacción entre epistemología y política en relación con la privatización. Así que aquí hay demasiadas capas que tenemos en cuenta todas. La primera capa es cuáles son las tradiciones críticas a las que se vincula aquella que investiga respecto de esas relaciones con la privatización. Porque, pues, inicialmente alguien podría pensar que el verdadero propósito es mantener esa interacción con la tradición crítica, ocuparse de esos métodos, utilizar esos criterios, no hay críticas en criterios, y desde ahí desencadenar el análisis. Así que la primera capa sería reconocer cómo de alguna manera el investigador o la investigadora está vinculado con unas tradiciones críticas, pero también el hecho de que al interior de la problematización circulan saberes sometidos. Es decir, hay otros modos del saber que están allá y que también hacen parte de la lucha, del enfrentamiento, la transformación, del solicitud de cambio. El lenguaje hermenéutico se diría que hay muchos modos de comprender y no únicamente el científico, y que en el debate entre explicación y comprensión, una cosa es la explicación, que daría unas objetivaciones de la ciencia o de ciertos modos de saber científico, y otra cosa son las comprensiones que circulan entre los sujetos en el marco de una interacción, ideología, utopía, etc. ¿Ven? Así que aquí el asunto es que siempre, en todos los casos, sin importar cuál sea la tradición crítica en la que estamos ubicados, siempre habrá esta relación epistemológica. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Pero, si en la mitad del paseo está la construcción de esos conocimientos y su posible uso como variable estratégica en una situación política, cuando se reconoce que todo conocimiento es diseño, producción histórica, en la cuestión de la ficción aparece entonces el elemento estético, al menos como elemento central. Sí, la emergencia de un conocimiento es siempre ficcional. Algunos modos fuertes de la interacción con la ciencia van a decir que no. Entonces hay historiadores que distinguen entre la ficción histórica y la historia, y no asumen que en efecto toda posición histórica es necesariamente una modalidad ficcional. No la asumen.
El asunto es que la aparición de unos ciertos modos de saber siempre están ubicados en términos históricos en la creación de unas verdades nuevas. Así que el problema no es que sea ficcional, diría Nietzsche, ¿no? El problema es por qué funciona. El problema es que ese saber funciona. No se trata únicamente de la cuestión ficcional respecto de que la historia es la historia de los vencedores, por ejemplo, que es una de las versiones, ¿no? Sino el hecho de que toda propuesta de conocimiento implica un marco de invención. Y ese marco de invención, esa aparición de, implica entonces que toda producción de conocimiento es ficcional. Ahora, aquí la cuestión no es únicamente el hecho de que sea ficcional en el orden de decir que todo se reduce a literatura, ¿no? Hay debates contemporáneos en los que se ha dicho que en el fondo la ciencia es un modo de literatura. Hay posiciones así de radicales. Pero más allá de eso, de lo que se trata es de comprender cómo históricamente hablando unas ciertas verdades aparecen y son gestionadas para objetivar de cierto modo el mundo, los seres, etc., desde un conjunto de reglas, y ya no se da lo que tú llamarías una competencia de paradigmas, un enfrentamiento de paradigmas, sino la emergencia de formas otras de conocer que se transforman, cambian, se interconectan unas con otras. Pongo por caso, ¿qué relación hay entre la física contemporánea o la biología contemporánea y la política? Porque hoy no se puede entender la política sin un vínculo complejo con esas ciencias. Eso hace que esas interconexiones, transposiciones, movimientos, etc., hagan viable formas de conocimiento que proponen nuevas reglas, hacen entender ciertas cosas y señalan que en el fondo la construcción de conocimiento social es siempre y en todos los casos ficcional. Pero eso no le quita un ápice al hecho de que funcione. Y mucho menos le quita un ápice al hecho de que los saberes sometidos, así harían parte de esto, y que la participación de los saberes sometidos en la construcción de nuevos formas de saber aparecerían desde ahí, y no le quita un ápice al hecho de lo posible. Y no lo pone como un antónimo de lo concreto. No. Ni lo pone como un antónimo de lo verdadero tampoco. Sí, lo iba a usar entre comillas, pero sí. Ok, va, ya descansé. Sí, más bien, yo tengo maestría en historia y está un poco mucho, pero entiendo a dónde vas. Porque en el fondo, aquí hay una cuestión problemática y es, ¿qué es eso que es la verdad? Sí, por eso digo, lo iba a poner entre comillas, pero preferí usar lo concreto, además porque habías hablado de lo concreto arriba. Sí, ahora, si asumimos una posición ontológica fuerte y reconocemos que toda verdad situada, es decir, hay unas verdades que se han querido decir universales, etcétera, pero sabemos que no. Cuando decimos eso, estamos señalando ya que toda verdad es producto, es ficción, es diseño, ¿no? Sí. Y siendo eso así, no se trata de reducir la verdad de la ciencia a literatura. Pues, bueno, un literato estuviera aquí me pegaría porque ¿cómo así que reducir? No, pero así dicen los epistemólogos fuertes, reducción de, sino mejor reconocer que hay diversos modos de la ficción. Ahora, ¿cuál sería el verdadero problema de esas ficciones? La posibilidad y la capacidad que tienen de dar cuenta del mundo y de establecer desde ahí posibilidades de transformación y cambio. Ahí estaría el meollo también de la problematización. Quiero decir, cuando en nuestros trabajos, por ejemplo, pensamos en esas múltiples verdades que derivan en la objetivación de un sujeto, por ejemplo. Sí, y sobre todo reconocer que en dar cuenta de la problematización empieza por hacer visibles los elementos que están ahí. Entonces no se trata de valorar de entrada todas las ficciones para decir, ah, ya que hay ficción, entonces esto es comillas verdadero o bueno. No, sino se trata de establecer con claridad cuáles son las ficciones que hacen. Entonces, por ejemplo, la problematización relacionada con qué es el conflicto armado en Colombia o en qué consiste el conflicto armado. Recuerden que hay 6 relatos y se supone que hay un séptimo que no se publicó, que los militares dijeron que quemados, etc. Pero todos esos elementos son de ficción histórica. Ahora, alguien dice, pero ¿cómo hace ficción histórica si eso costó miles de muertos? ¿De dónde saca usted que eso es ficcional? No estamos diciendo que sea ficcional por el hecho de que no pasaron elementos terriblemente fuertes y dañinos en el marco de la sociedad colombiana, sino que los modos de enfrentar eso que ocurrió implicó ficcionalización de reglas, posiciones de vida suya. ¿Sí? Ahora, eso está presente en las problematizaciones y ahora, desde ese elemento de énfasis con lo estético, se movería, ¿no? Se movería aquí a posibilidades históricas, pero sobre todo a elementos metodológicos.
Ahora, la cuestión grave aquí tiene que ver con, o dura, tiene que ver con el hecho de que ese entrecruzamiento, ojo con lo que voy a decir, podría hacer emerger una ficción metodológica. Es decir, una tesis del doctorado no está obligada a plantear una ficción metodológica, ¿no? Pero, por ejemplo, las primeras tesis dicen con eso. La biopragmática de Hernán, en la tesis que estamos dirigiendo, estamos trabajando con Nadia. Nadia está haciendo una investigación acerca de la configuración del imaginario del cuerpo de la niña en los cuentos infantiles en América Latina. Entonces, ella, para hacer ese ejercicio analítico, imagínense usted dar cuenta de un imaginario del cuerpo desde una posición hermenéutica, ¿sí? Pareciera un elemento de choque. Entonces, propuso una ficción metodológica de eso. El asunto está en que ficcionar con la metodología implica reconocer que al interior de las problematizaciones hay ficciones metodológicas. Es decir, la gente investiga de cierta manera. Pregunta, ¿cómo ve el mundo un campesino? O sea, ¿cómo investiga el indígena? ¿Cómo investiga el afro? ¿Cómo investiga la posición de la LGTBIQ? O sea, ya ahí hay unos ejercicios de los saberes sometidos y la manera como los saberes sometidos están lidiando o tratando de dar cuenta de la problematización. Así entonces, la ficcionalización metodológica está presente allá, pero también podría ser una elección del diseño de parte de quien investiga. Ese ejercicio de investigación podría reconocer que la emergencia, ojo con lo que voy a decir, que la emergencia de la problematización es tal que su complejidad no permitiría lidiar con ella, enfrentarla desde reglas de método disponibles. O sea, la cuestión cyborg, que es como digamos, lo último en Guarachas, ¿no? La relación con la inteligencia artificial, pues en este momento todo el mundo está movido por eso, porque ya habíamos dicho, dentro de nada, la inteligencia artificial se va a meter en los salones de clase. La pregunta por la relación maestro-inteligencia artificial, no está permitido publicar con una inteligencia artificial, pero no se demora nada en que empiece a aparecer esa lucha de qué relaciones de composición aparecerían, composición química entre inteligencia artificial y inteligencia humana, como para que aparezcan como composición, autores compuestos, etc. Pero, ¿cómo se lidia con eso? O sea, ¿cómo se enfrenta a una problematización así? Ahora, alguien podría decirme, que una de las objeciones que siempre me han hecho, ¿qué tiene que ver la ontología cyborg con el campesinado económico? Sí, por ejemplo, en más de una ocasión me han dicho eso. Ustedes están haciendo estudios para la ciudad o vinculados con, no dejan afuera elementos subjetivos relacionados con. Pero en este momento histórico no habría nadie que se pueda salvar de las cuestiones cyborg. La intromisión de lo tecnológico en la vida cotidiana es un elemento. ¿Significa eso que es el mismo modo del cyborg? Es decir, que el cyborg de Nueva York es el mismo que está. No, pues evidentemente no. Pero utilizar un GPS para dar cuenta de si estamos en los límites del páramo o para saber hacia dónde llevamos el sumergible que está repleto de cocaína. Sí, o sea, esos elementos implican unas interacciones con la vida cotidiana. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con los vínculos con la salud, con los vínculos con el cuidado, ¿no? Que hablaremos un poco en las investigaciones que estamos llevando a cabo, pero aparecen entonces ficciones metodológicas interesantes de reconocer. Lo que implica en esa interconexión compleja la relación con la experimentación, en la que había, por un lado, la experimentación en el orden ético, político, estético, y así. Para las perspectivas marxistas y postmarxistas, decir que la revolución está muerta puede sonar drástico. ¿Cómo así que la revolución está muerta? Entonces, si recuerdan, hay un punto de convergencia entre utopía, ideología y revolución, que es la idea de que la revolución con R mayúscula es la máxima expresión utópica de ideológica al mismo tiempo. Y muchos sujetos siguen asumiendo que solo la revolución, o lo que ellos llamen, entienden así como revolución, será el eje de transformación y cambio. Recuerdan el lenguaje marxista, que no tiene ningún inconveniente en traer la utopía como elemento central de lo político, no tiene ningún inconveniente por eso, ¿no? Esa conexión con lo utópico genera entonces ahora la pregunta de cuál es el mundo que debemos hacer en la a través de nuestras acciones y posibilidades. Si la praxis transformante permite, a través de la modificación de la infraestructura, modificar lo ideológico
y al hacerlo, hacer aparecer el nuevo hombre, las nuevas maneras de ser, los nuevos modos de producción económica, el paso que va al socialismo, el comunismo, etc. Si todo eso se da, entonces el devenir del humano, el esquema utópico implicará por fin la máxima expansión de la humanidad y así. Pero si le decimos a esa posición que el humano está más muerto que nunca, ¿de cuál humanidad me estás hablando? Si lo humano es una ficción histórica que tuvo unos límites, unos momentos, etc., que en este momento histórico no puede hablarse de humanidad tan simplemente porque las interacciones con lo maquínico están transformando esos elementos, etc., entonces ya no podría decirse que hay un lugar, una finalidad, un origen y un fin, una búsqueda, una transformación específica y única, sino que habría que reconocer que en el juego están posibilidades experimentales que no tienen por caso reemplazar la revolución, sino establecer con realidad la potencia de unos nuevos modos de vida. Hasta dónde sí, hasta dónde no y por qué. Bueno, algo decía Marx de la relación con la máquina de todas maneras, y fue parte de toda su disertación, sí, claro. En su momento, obvio. Y además en los Grundrisse, en el quinto sobre todo, sí. Marx ya había visto cómo el verdadero problema del capitalismo era la absorción total de la vida del proletariado. Sí. Pero una cosa era eso, y otra cosa es que el capital sufriera tremenda mutación por la interacción con los elementos técnicos, para que ahora una persona completamente idiotizada, consumiendo sistemáticamente y de manera narcótica mitologías nuevas por stream, una y otra y otra y otra vez, ese sujeto está siendo producido como modo de vida de una interacción con la producción económica, que para Marx no era posible en su tiempo porque le parecería muy extraño, porque ¿en qué consiste esa inactividad productiva? O sea, quedarse ahí plasmado, ¿no?, contra el sofá, seguir todo el tiempo. Ahora, las máquinas que vienen se ganan máquinas de intervención directa sobre el cerebro. Es un correlato de la financiarización, que es el retorno de ganancias sin producción. Sí. Solo que la plusvalía ahora no es únicamente esa ganancia económica, a pesar de que en el fondo allá quede mucho de eso, pero si esa plusvalía ahora es un exceso de potencia que se dirige por unos canales de circulación que tienen por objeto mantener ciertas cosas de cierto modo. Entonces, la alienación. Sí, que sería la noción de alienación marxista, pero que en este momento ya no se entiende como alienación, sino porque no hay únicamente un dejar de ser, sino hay unos modos de ser que se han configurado, que era lo que Marx no alcanzaba a ver por razones obvias, ¿no? Claro, una cosa es perder la condición con lo humano, pero ¿qué pasa cuando yo me repleto de máquinas, de interacciones cyborg? Entonces me alienen con eso, o estoy haciendo emerger ahora unos modos de vida no considerados inicialmente, a favor o en contra de lo que llamamos aquí la interacción capitalismo-democracia. Ahí no hay ningún privilegio. Así que experimentaciones de ser, voy a decir así, del sí mismo consigo mismo, o sea, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Que por un lado implican la capacidad crítica de dar cuenta de cómo está siendo producida, diseñada, organizada, gestionada ese modo de ser, y por el otro el hecho de poner en juego unas posibilidades. Ahora, una de las cosas más difíciles de una experimentación es establecer sus reglas, dar cuenta de sus reglas, decir hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo se gestiona si algún elemento no sale como se había planteado, etc. Y, por supuesto, dejar claro cuándo una experimentación debe terminar, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que pasa con Zizek, con el enfrentamiento con la pareja. Zizek, influido por Lacan, que sigue diciendo que en los discursos de Hollywood no hay otra cosa que una pareja fundamental allá. Y pues ayer en San Valentín y lo que están pasando otra vez San Valentín, pues Zizek insistiría en que ahí está la pareja de la, es decir, no habría un correlato que no esté. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con enfrentamientos contra esa visión de corte poliamoroso, por ejemplo? Supongamos que unos sujetos dicen, bien, construiremos una cierta comunidad erótica que tiene este conjunto de reglas que tiene por propósito hacer cierta cosa de cierta manera, de ciertos modos. ¿Han visto lo terriblemente complejo que termina siendo eso? Y alguien podría decir, es que en el fondo la pareja es insuperable. Pero en vínculos de ficción, estética, por ejemplo Her, ¿no? Ella y otros, Blade Runner, etc., aparece la posibilidad de tener vínculos maquínicos de una erótica en unas configuraciones completamente otras,
¿Qué pasa entonces con la cuestión poliamorosa? O con el matrimonio homosexual, matrimonio gay, lesbiano, etc. ¿Está todavía esas posibilidades experimentales demasiado influida por ese elemento de la comillas pareja? ¿Qué pasa cuando se desustancializa esa pareja? ¿Existe una posibilidad otra de interacción o definitivamente es el único modelo, etcétera? Es complicadísimo. Porque esas interacciones eróticas o afectivas con otros implican ahora cómo funcionan esas experimentaciones, cuáles son sus alcances, hasta dónde sí, hasta dónde no y por qué. Desubjetivarse, ¿no?, en el sentido de enfrentarse a unas sujeciones derivadas de, implica el hecho de dar cuenta de manera clara cuál es la ubicación de la sujeción, es decir, el primer momento es necesariamente crítico. Aquí diríamos entonces que no hay experimentación sin crítica. Es decir, para que podamos llegar hasta allá a la fase de experimentación, nos toca reconocer que la crítica está primero, algún modo de crítica. Porque entonces no quedaría claro cuáles son las reglas o posibilidades de esa experimentación, cuáles son sus fines, hacia dónde quiere ir, etc. Luego la experimentación es lo más concreto que hay, siendo lo más difícil de hacer visible porque crear una experimentación, reglas, posibilidades, etc. es una cosa muy complicada. Piensen, por ejemplo, en una experimentación política que hacen algunos nuevos modos de asociación. Entonces, Asociación de Ancianos Adoradores del Sexo, eso funciona en Estados Unidos. Es un grupo de personas de más de 60 años que se declaran abiertas a cualquier interacción erótica, se reúnen en grupos, tienen un montón de cosas y casi siempre dicen que no tienen mucho que perder, ¿no?, en relación con el problema de la enfermedad, con la culpa, etc. Y que ya han pasado por ciertas cosas y que no tienen ningún problema en jugar cierto juego. Ahora, en ese ejercicio de experimentación hay un conjunto de riesgos, un conjunto de cuestiones complejas, pero también unas aperturas de la potencia y unas posibilidades que no han sido consideradas. Luego de eso se vendrán, ¿no?, las posibilidades de vender una adscripción a un club. Te invitamos a este club, ¿qué hizo? Pues la línea de fuga terminó capturada de nuevo, todas esas cosas que sabemos. Pero también hay otras formas de experimentación política que implican las interconexiones de la minga, una minga que empezó siendo estrictamente indígena, pero que, como recuerdan, en el gran movimiento que fue de Cali hasta Bogotá en la mitad de la pandemia, implicó la intervinculación de elementos políticos. Ahora, esa máquina de guerra desatada desde Cali a Bogotá lo hizo en la mitad de la pandemia, trayendo a los dioses y a las medicinas como herramientas para tratar el contagio, vinculándose en una cierta relación con la ciudad, desencadenando convergencias y conexiones que hicieron que lo político temblara, etc. Y que también terminó, como saben, toda esa fuerza terminó llevada de cierta manera a hacer eso. Así que hay ciertos elementos de experimentación que implican un conjunto de reglas. No siempre una experimentación es completamente medicada para poder. En ocasiones esa experimentación es un devenir. Y ese flujo de devenir, la composición de un cuerpo sin órganos o la aparición de una posibilidad no necesariamente garantiza que la experimentación va a salir bien. Hay demasiados riesgos. No tener claro eso en un trabajo crítico y no poder dar cuenta de las posibilidades de cómo va a funcionar el asunto desde lo ficcional implicaría entonces que la experimentación queda muy pobre, porque sería una repetición de lo disponible y no una puesta a prueba, que es la definición de experimentación, una puesta a prueba de una posibilidad nueva. Esa experimentación, por supuesto, también en el bucle de retroalimentación que usted ve, termina siendo de orden epistemológico y político, porque las posibilidades experimentales casi siempre hacen emerger nuevos modos de crítica. Sí, de hecho iba a poner los experimentos. Cuando preguntabas, entonces, ¿cuál es el método de investigación de los campesinos? Yo dije, la experimentación. O sea, ellos nos están preguntando, si esto no funcionó, lo cambiamos. Sí, por ejemplo. Y después, digamos, y viene la ficcionalidad en términos de compartirlo, de la manera en que se vuelve, pues, como para toda la comunidad, etc. Me preguntaba si la crítica es siempre racional. Sí, hay la pregunta por si todo conocimiento es racional. Entonces las tradiciones críticas occidentales terminan diciendo que de alguna manera ya, pero la cosa se pone más linda cuando reconocemos que todo ejercicio racional es ficcional, es decir, todas las definiciones de razón son ficciones. Entonces, cuando eso es así, hay una pregunta que aparece en el orden epistemológico, eso ya es filosofía, eso ya no es esta clase de reflexión,
esa reflexión filosófica es: ¿en qué consiste el hecho de que un cierto conocimiento pueda plantear un conjunto de reglas que pretenden construir una cierta verdad? Y que alguien se haga la pregunta de si eso es posible sin la razón, o sea, sin comillas, la razón. Ahora, la noción misma de razón tiene historia, y ha cambiado y se ha transformado, etc. Así que en este momento histórico no podríamos hablar de razón sin reconocer la tremenda influencia de un conjunto de elementos tecnológicos que están mutando incluso nuestros circuitos cerebrales. La primera cuestión tuvo que ver con el hecho de que se hizo visible que nuestro cerebro empezó a mutar desde hace muy poco por circuitos de consumo. Esos circuitos cerebrales no existían y en el siglo XX empezaron a aparecer, y en este momento hay circuitos cerebrales relacionados con el movimiento de consumo. Hay otros circuitos cerebrales emergiendo, y porque están siendo diseñados por la interacción con la máquina, por la interacción con la pantalla, etc., ¿no? Hay un montón de sinapsis que están cambiando todo el tiempo, que esa plasticidad cerebral, tal cosa. Así que el segundo imperativo categórico kantiano: obra siempre de tal manera que la máxima de cohesión te lleva a considerarte a ti mismo, a lo demás siempre como fin y nunca como medio, ¿no? La distinción sujeto-objeto, que se supone que es plenamente racional. Hoy, por ejemplo, se ve asumida desde la posición feminista, en la que dice ese imperativo categórico no lo es porque sea racional, lo es porque es el punto fundamental de la solidaridad y el reconocimiento, y eso es afecto, así y así. Entonces, en la mitad del paseo está esa pregunta que nos hace lanzar: ¿cómo es posible que en un momento histórico una sociedad pueda crear un cierto modo de conocimiento y que ese modo de conocimiento sirva como elemento para contrastar lo que está ocurriendo en lo político y servir como variable estratégica en una lucha? Entonces, en lugar de decir que de alguna manera siempre es racional, la pregunta más interesante aquí es: ¿cómo funciona? ¿Cómo fue diseñado? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo se desencaja eso? Entonces, por ejemplo, el principio de... en física, el agua, los líquidos y los fluidos. El principio de... No, es física básica, es de... ¿por qué se me olvidó? Cuando el agua fluye, el fluido del agua por gravedad, el principio de... lo tengo, empieza por P. En fin, no importa. Ese principio, por ejemplo, será susceptible de cálculo matemático, ¿sí? Pero también será susceptible de un conocimiento de saber sometido que sabe perfectamente cómo se mueve el agua de aquí a allá, de esta manera, por esta razón. Alguien dice: bueno, ¿ese es el conocimiento matemático racional? Pues según las reglas que Occidente tenemos, sí. Y el del otro, el de mi amigo que se queda mirando el circuito y dice: mire, eso va a venir por aquí, va a hacer esto de esta manera, puro ojo, y un saber que ha sido vinculado con... ¿es eso comillas racional? Pues alguien ubicado desde Occidente va a decir: eso es razón, por más que no tenga reglas, eso es racional. Y alguien ubicado de aquí dice: no, es que yo, en el vínculo con la madre tierra, este me va diciendo cómo, porque yo también soy algo y así. Entonces, en ese caso, se trata más bien de los usos y las posibilidades de... Bien. Entonces, este movimiento que implica la conexión entre la problematización y las dos series discursivas se conecta ahora con las máquinas de preguntas y con los poliedros de inteligencia. Entonces, una máquina de preguntas es una máquina abstracta, ¿no?, que tiene 8 preguntas básicas, las 4 fundamentales: ¿qué, por qué, para qué y cómo? El cómo es la pregunta del millón, la pregunta de investigación, la pregunta del método, la pregunta del procedimiento, la que todo el mundo quiere conseguir. Y la pregunta para qué es la pregunta de lo político, ¿no? La pregunta que esto entregó a la humanidad: ¿para qué? No hay política sin para qué. La pregunta del por qué, razones, etc. La pregunta de la ciencia, y la pregunta qué, la pregunta de los conceptos, contextos. Y en la mitad de eso, integralmente intersticial, están las preguntas quién, las preguntas con qué, la pregunta dónde, y así. Esas 8 preguntas, que son completamente abstractas, se intervincularían ahora con el poliedro de inteligibilidad. Entonces, ¿qué es el poliedro de inteligibilidad para Silvia?
El poliedro de inteligibilidad es una máquina abstracta en la que se intervinculan 8 vértices, ¿no? Hay que imaginársela de manera quieta, es decir, abstracta, ¿no? Como un hipercubo, es decir, como, o sea, pues, esta es una representación bidimensional de eso, pero un cubo tendría 8 vértices de interconexiones. Los 8 vértices son ontología, epistemología, ética, estética, política, historia, economía, metodología. Ese poliedro es susceptible de ponerle más vértices, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones que ponen pedagogía y así otras cosas. El problema no es la máquina abstracta en sus 8 vértices, sino las relaciones e interconexiones entre los elementos dadas por la problematización. Es decir, eso está abstracto, pero apenas entra la problematización, se llena y se convierte en un esquema precisamente empírico, un conjunto de reglas precisas. Entonces, pregunta, ¿qué es eso que se entiende por ciudadano en el marco del enfrentamiento entre el sistema de salud actual y la reforma de la salud? Esa pregunta es ontológica, ¿qué es eso que es el ciudadano? La pregunta por el sujeto. Pero es evidentemente política porque hace la pregunta por cuál es la relación de por qué, etc. Y es económica porque en el fondo pregunta cuáles son los modos productivos que hacen que una posición A insista en que la salud debe ser gestionada de cierto modo y una posición B de este otro. Y así. Entonces, al interior de esa problematización, las interconexiones entre esos elementos son concretas, específicas, claras. Y es posible establecer cómo funciona eso. Ahora, la máquina adquiere su máxima complejidad cuando problematización, serie discursiva 1, serie discursiva 2, máquina de preguntas, poliedro de inteligibilidad se entrecruzan. Y se entrecruzan en unas preguntas específicas, en unos elementos precisos. En la investigación que está haciendo Johanna, la pregunta es cómo ocurrió históricamente hablando que la noción de autonomía fuera el soporte de la gestión del uso de anticonceptivos en Colombia. Esa pregunta es su fase diagnóstica inicial, porque ella está viendo cómo de alguna manera la noción de autonomía, el uso del cuerpo de la mujer se convirtió en el punto fundamental de esa gestión y de unas resistencias, por supuesto. En el caso de Lier, ¿no? La pregunta por cómo un movimiento campesino que ahora se vincula con un conjunto de tradiciones espirituales construye sus posibilidades de resistencia frente a la defensa del agua en un sujeto llamado guardián del agua que tiene connotaciones no únicamente políticas sino espirituales. Del agua y el páramo. Y del páramo, del páramo. Y ella entonces ahora hace una cartógrafa del páramo. Y en el trabajo que está haciendo Rocío, gracias, el problema de la salud mental y la gestión biopolítica de enfermedades. Y así, más allá de eso, en este momento, por ejemplo, para cerrar esta parte, voy a descansar un poco, el asunto central en este momento para esta línea de investigación tiene que ver con los modos como la producción de sujeto, la construcción de sujeto, el diseño de formas de existencia aparecen como elementos centrales de las luchas, ¿no? En el caso de Elkin, que está haciendo un análisis de cuestiones LGTBIQ vinculadas con elementos cyber, y otras investigaciones. Por ejemplo, José Torres acaba de sustentar una tesis que tuve el placer de dirigir, de acompañar, en la que el problema central era la noción de crítica que ha construido el capitalismo, que sostiene en unos discursos que influyen sobre la educación en América Latina y en Colombia, y el papel del profesor de matemáticas en ese elemento. En una idea de sujeto, profesor de matemáticas, crítico, etc. Y en las investigaciones que se han hecho acá, en esta línea de investigación, aparecen unos modos de existencia como elemento central que ahora son, por un lado, gestionados y producidos, y por otro aparecen como elemento de resistencia. En ese intercruzamiento, entonces, dar cuenta de qué es ese ser que ha sido producido, diseñado, bajo qué reglas, con qué saberes, con qué variables estratégicas, buscando qué cosas, a través de qué producciones culturales, reconociendo qué modalidades de producción económica y al mismo tiempo vinculados con unas ciertas ideas de crítica, etc., implicarían hacer visible la especificidad de la problematización desde el uso de esas herramientas que hemos planteado. Todo esto sigue siendo muy abstracto porque depende de la manera como se llega desde la problematización. Pero digamos que ese es el primer movimiento de composición de lo que nosotros hemos llamado convergencia crítica. Para terminar con la definición de convergencia crítica. Entenderíamos por convergencia crítica la articulación de esas interacciones entre ontología, epistemología, etc., que se dan en la problematización, en las que ahora aparece esa relación epistemológico-política de la crítica como elemento central para desencadenar lo demás.
nuevas construcciones de conocimiento y posibilidades experimentales. No se trata de que la tesis doctoral termine convirtiéndose en una especie de punto de partida que ilumine una experimentación posible, porque pues esto, cuando la maestra en investigación social interdisciplinaria, por ejemplo, los primeros enfrentamientos con los marxistas y los postmarxistas era que la tesis debía ser comprometida y que el compromiso era que la tesis debía servir como arma en una batalla. Nosotros no hemos dicho nada, pero lo que la tesis no debe hacer, o se supone que no debe hacer, es jugar el juego de ser un manual de experimentación, porque ese no es su propósito. Su propósito es hacer conocimiento social situado específico sobre una problematización a través de esas interacciones que podrían servir como máquina de composición para que pasen muchas cosas. Es decir, si alguien nos dice debería ser un manual de experimentación, nosotros diríamos que eso es reducir la tesis, porque la potencia de la tesis es mucho más que eso, es muchísimo más que ser un manual de experimentación, es desencadenar posibilidades de composición mucho más fuertes. ¿Nos podría contar qué ejercicios experimentales han avanzado? Sí, por ejemplo, en este momento, en la relación con la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Traer la espiritualidad como elemento analítico de las investigaciones sobre subjetividades desencadenó el problema que hicimos con el Combo Claxo de América Latina, desencadenó el problema de que la espiritualidad era o una característica cultural, ¿no? O era una especie de derivación ontológica que no tendría tanto impacto en el orden político, o era una herramienta. Entonces, en este caso, cuando nosotros empezamos a hablar de espiritualidad, el primer problema era reconfigurar la noción de espiritualidad. O sea, hacer visible una noción de espiritualidad completamente otra, que no estuviera vinculada ni a la religión, ni a elementos específicos culturales, etc. Entonces, este profesor propuso que podría entenderse por espiritualidad el esfuerzo que solicita una perspectiva crítica respecto a un cierto modo de ser. Es decir, no habría una posición crítica que no exija un cierto modo de existencia. Ahora, conseguir ese modo de existencia es lo berraco. O sea, hacer viable, encarnar, ¿no? Yo digo así, encarnar un cierto modo de existencia, un cierto modo de encarnar esa posición crítica, entonces ya deja fuera el hecho de que eso sea vinculado solamente con la religión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una perspectiva feminista contemporánea solicita que los modos de existencia no sigan siendo los mismos? Ayer en la conversación con la Secretaría de la Mujer, entonces ellos insistía en que hay que hacer visibles las nuevas masculinidades, etc. Pero pues, el feminismo contemporáneo está diciendo que se nos organiza las cosas más profundas, ¿no? ¿Qué va a pasar? La ontología sabe porque está vinculándose si las distinciones de género, pero hay dos que van a insistir en que la diferencia de género sigue siendo fundamental y que eso sigue siendo un punto de partida interesante, pero hay otras visiones que no. Ya están diciendo que eso tendría que salirse así. En fin, más allá de eso, aquí hay una cuestión y es que toda visión crítica solicita un cierto modo de existencia, no solamente por el orden de la coherencia, sino porque encarnar esa posición crítica es justamente lo que esa crítica quiere hacer. Todo es cuestión de fe. El asunto es que el trabajo, el esfuerzo, el diseño, la consideración, el devenir que un sujeto, que puede ser incluso comunitario, realiza para poder buscar ese mundo de existencia es lo que entenderíamos nosotros mismos por espiritualidad. Pero eso generó un conjunto de choques fuertes, porque las personas que realizan elementos culturales asociados con elementos indígenas o campesinos, de una vez nos dijeron que no. O sea, incluso tuvimos un debate con Alfonso Torres sobre eso, y con otras personas en América Latina que estudian luchas y enfrentamientos desde ese orden. Luego de eso señalamos que esas posibilidades espirituales generan aperturas que no están consideradas en el orden de una ontología en la que seguimos siendo una cosa distinta a cuerpos. Entonces, decir que hay encarnación significa que lo primero que hay en la espiritualidad es el cuerpo. No es lo último, es lo primero. Así que toda espiritualidad es corporal, o sea, de entrada. No porque se trate de la posibilidad de conseguir un estado u otro a partir del cuerpo, sino porque hay inmanencia radical en ese ejercicio espiritual. Entonces, estando en Japón, tuve la posibilidad de entrevistar a un monje budista zen, y yo le preguntaba cuál era el lugar del cuerpo en su espiritualidad. Entonces él no es cristiano, pero me dice lo mismo, cristiano. Está
estamos divididos en dos. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu. El cuerpo se cultiva, pero el verdadero control es el espíritu. Y entre más me insistía yo que el punto de partida era el cuerpo, más se negaban a aceptar el lugar del cuerpo. Ahora, si eso hablamos en cristiano, etc. Si yo voy y le digo a ciertas sociedades indígenas, muy probablemente me digan lo mismo. Me digan, no, es que el espíritu es una cosa diferente y tenemos diferentes posiciones, etc. Y la idea de que el cuerpo es en el fondo la manifestación material de fuerzas distintas que están más aceleradas. Pero nosotros estamos invirtiendo la ecuación diciendo que la espiritualidad es necesariamente el esfuerzo corporal de modificación transformación, porque el cuerpo es más de lo que nosotros imaginamos. Ahora, alguien supondrá que, por ejemplo, conseguir ciertas posibilidades espirituales es realmente alcanzar ciertos estados emocionales a través de ciertas relaciones, por ejemplo, con las hormonas, con ciertos elementos. Eso está de moda. Pero más allá de eso, la verdadera pregunta es: ¿qué es eso que es el cuerpo? Invertimos la ecuación, no hay una distinción cuerpo-mente, etc. Hay cuerpo. Y ese cuerpo funciona de muchas maneras, de muchos modos, se gestiona. Así que, segundo. Y tercero, plantear las posibilidades experimentales de investigación. ¿Cómo dar cuenta de la emergencia de unas posibilidades de nuevos modos de vida que se esfuerzan por llevar a cabo un cierto modo de crítica, jugando ciertas posibilidades experimentales? Ahora, hay muchos esquemas que siguen vinculados con una cierta espiritualidad por allá metafísica, pero hay otros que están poniendo una inmanencia radical, y desde esa inmanencia radical están desencadenando ejercicios. La otra cuestión tiene que ver con la investigación actual sobre cuidado, ¿no? Sobre el problema del cuidado. Ya tuvimos una conversación con la Secretaría de la Mujer, no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque la visión que ellas tienen de cuidado sigue siendo de economía de cuidado, y esas otras posiciones que nosotros estamos planteando de la diferencia entre gobierno de cuidado y política de cuidado, el papel de la crítica, etc., pues ellos no han considerado eso porque políticamente no es una cosa. Pero lo que hemos dicho sobre el cuidado aquí es que el cuidado es siempre un modo de gobierno. En términos experimentales estamos jugando ese juego. Es decir, cuidar es gobernar. Y si cuidar es gobernar, entonces debe existir un lugar de la crítica en ese ejercicio de gobierno. Porque se está pensando que el cuidado es siempre una intervención gubernamental, una intervención institucional, y que ahora la sociedad se ve cuidada de cierta manera a través de eso. Piensen en lo que está pasando con el sistema de salud. Se trata de establecer un sistema completo en el que se gobierna, pero eso ya está pasando. Hay un cierto modo de gobierno de la salud y ahora aparece otro gobierno de cuidado. ¿Qué pasa en la mitad del movimiento de la AB? Pues un movimiento crítico que permite la aparición de otra cosa. Lo que parece no estar presente en los modos de gobierno del cuidado es la garantía de que al interior de ese gobierno hay un trabajo crítico. Esto es extraño, ¿no? Es como si ese modo de gobierno empezara a temer demasiado acerca de él. Aunque las nociones de participación están incluidas en esos elementos de cuidado, ¿no? Parece que la cuestión política queda afuera, que es como lo que no es el núcleo del cuidado y los otros elementos sí. Nosotros estamos invirtiendo en la ecuación y decimos que cuidar es gobernar, lo que significa que el primer asunto es lo político. Y queremos hacer un trabajo, eso fue lo que hicimos en Fontión, de formación de agentes políticos, de agentes cuidadores en tanto agentes políticos. Es decir, no únicamente gente que sabe cuidar, sino gente que sabe cuidar del mismo horizonte. Pero poner eso de primero ha sido muy complicado, porque el gobierno del cuidado parece tener eso resuelto. El horizonte político del cuidado es este y no más. Bueno, y el trabajo crítico que los ciudadanos y los cuidadores deberían hacer. Ese ejercicio lanza entonces a la idea del cuidado del cuidado, es decir, cuál es el ejercicio político que le permite a una comunidad establecer claramente cuál cuidado, por qué y hasta dónde. En una búsqueda de un conocimiento experimental que hasta ahora hemos tanteado, ¿no? Como que... Pero mira, profe, que pues escuchando, yo me puse otra vez a escuchar las grabaciones, las clases con una muchacha, bueno, una señora, un par de entrevistas que yo hacía a propósito de eso que tú estás diciendo. Creo que finalmente sí ha operado, o sea, opera una cierta gubernamentalidad sobre esa idea que ellas tienen de cuidado. Y es en realidad, o sea, es una cosa que es contradictoria, que tensiona además el feminismo, porque esa idea del cuidado es la idea, o sea, es la individualización del cuidado. No, me cuido yo, me compro maquillaje, me como no sé qué cosas, y era una discusión pues casi hegemónica en muchos de los sujetos decían cosas similares, ¿no? Entonces pareciera que ahí pues lo que hay es una captura de un discurso que era un discurso subalterno, ¿no? Un discurso que era de los sometidos. ¿Usted se acuerda lo que pasó en el taller
hicimos y el esfuerzo por hacer que Sí. las posibilidades críticas aparecieran. Y el primer bloque de seguridad que tenían las compañías es hay que cuidarse para cuidar a otros. Eso lo tenían. Clarificó. Y eso ya es un tremendo avance respecto a muchas cosas. Sí. Pero el movimiento crítico que permite cuestionar eso en términos de participación política, etcétera, eso Desapareció. sí es como a ver, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que habría que insistir en lo que llamamos cuidado del cuidado es en ese elemento político central, es decir, poner de primero ese aspecto político y desde ahí ahora sí vincular todo lo demás. ¿Por qué está pasando con los agentes cuidadores? Que estamos capacitando a agentes cuidadores. Ahora, lo que dice la Secretaría de Amor es completamente cierto. Tenemos un gran problema en la economía de cuidado y necesitamos que las mujeres puedan descansar y que se modifique el horizonte del imaginario para que los hombres también cuiden. Todo eso es fundamental. Y la aparición de las manzanas de cuidado, del bus de cuidado, todos son elementos muy importantes. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos, por ejemplo, cómo funciona la cuestión del cuidado en la política de género al interior de la universidad? Es que yo creo que ahí, de lo que tú trabajas, me parece muy potente el tema de la autonomía, y creo que no solamente pasa con la política del cuidado, sino en general con el tema de las políticas públicas o de la política estatal, con proyecciones de política, y que tiene que ver con que abandonan ese tema de la autonomía, porque pues a veces puede pensarse que es un tiro en el pie, ¿no? Pero también depende de cuál es ese horizonte político que tienen. Pero creo que allí el tema, la pregunta por la autonomía de esos cuidadores es fundamental, y creo que desde allí es que puede desarrollarse una conversación, porque a la final es súper contraproducente. Yo creo que si el querido gobierno de Petro no lo reflexionó en la Bogotá humana, creo que es un momento de reflexionarlo. Bueno, creo que ahí hay algunos elementos interesantes cuando llama todo el tiempo a la movilización, cuando llama todo el tiempo a que, bueno, ustedes sigan haciendo sus procesos y tal, pero creo que allí es el quid, esa tensión entre la autonomía misma y cuando es una política que nace o que se quiere hacer, digamos, desde el Estado por una intencionalidad como tú dices, absolutamente válida y necesaria además para que pueda desatarse otras cosas. Como superficie estratégica de emergencia de otras posibilidades. Tal cual. Ahora, para terminar esta parte, entonces, nosotros queremos insistir en que sería posible configurar unos consejos comunitarios de cuidado, en los que las comunidades políticas, eso puede tener muchos nombres, pero digamos que la máquina abstracta sería eso. La comunidad política específica tiene claro cuál va a ser su política de cuidado, no únicamente su gobierno de cuidado. Y que va a cuidar, y por qué lo va a cuidar, porque esas cosas que se dan por sentado. Exactamente, ¿no? entonces esa deliberación política y ejercicio participativo en el que está. ¿Y la Secretaría qué dice? No, es que cuando nosotros no le planteamos eso directamente a la Secretaría de la Mujer, ¿no? Planteamos otras investigaciones porque planteamos eso con la Secretaría de Integración Social y con la Secretaría de Educación. Y nos escucharon sobre eso muy respetuosamente, pero enseguida dijeron, nosotros no nos ocupamos de cuidado, se nos ocupa de cuidado. Entonces, cuando yo hice la pregunta de cuál es el cuidado de la educación, ¿no? Y lo que está pasando con los elementos yo propuse una investigación acerca de que la política de género de la universidad no puede ser únicamente esa política que acaba de salir, que es muy importante, sino una pregunta muy seria acerca de la formación de educadores en esta institución, en esta facultad, acerca de qué está pasando con las situaciones de acoso y de abuso escolar. Entonces, queremos hacer una investigación. ¿Qué es lo que está pasando en la formación ética de docentes? Que en Bogotá está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿No? Ahora, eso sería únicamente con esta facultad porque queremos centrarnos en la distrital para preguntarnos eso, el alcance de esa formación ética. Pero en fin, entonces, políticamente, la cuestión de los consejos, para llegar a un saber que hasta ahora estamos tanteando, que es un saber increíblemente experimental, que hemos llamado ecología y cuidado. Nos imaginamos que la Universidad Distrital podría en algún momento formar un profesional que tenga la capacidad de organizar junto con una comunidad un ejercicio de política. Es decir, un sujeto que sea capaz de establecer en relaciones con un vínculo comunitario cómo funcionaría la ecología de cuidado de esa comunidad. Porque tenemos un problema. La estructura narcoparamilitar que gobierna este país ha sostenido de manera clara la muerte de los que cuidan. Ha desaparecido sistemáticamente los que cuidan. Es decir, los que se tienen que morir son los que cuidan. Porque son los que tienen un saber que hace funcionar las comunidades. Pregunta, ¿cómo reaccionará eso de manera experimental y creativa? Formando sujetos que sean capaces de ordenar, construir, vincular posibilidades de cuidado de comunidades, que incluyen relaciones con la salud, pero también con la educación. No se trata de que
mi amigo o mi amiga ecóloga de cuidado lo sepa todo, pero sí que pueda funcionar como elemento de composición, de articulación de una política de cuidado de una cierta comunidad. Lo que implica que la tesis, el trabajo de grado de un ecólogo, una ecóloga de cuidado sería eso: presentar su ejercicio de ecología en una comunidad precisa, que puede ser una guardería infantil, o puede ser la localidad completa, pues. Sí, entonces, en este caso, ese sujeto, que ya no es únicamente un profesional competente, sería un articulador competente de vínculos de cuidado. Ahora, decir eso en este momento histórico como sueño, pues es para muchas personas solamente eso, porque incluso las reglas epistemológicas de eso hace falta organizarlas, y así. Entonces, si, por ejemplo, hacia allá, la connotación de la ecología del cuidado es algo que yo vengo diciendo hace más de 2 años, pero hacia allá, digamos, sería como hacia donde queremos movernos, suponiendo, claro, que las condiciones disponibles permitan que nos movamos hacia allá, porque hemos tenido muchas dificultades a la hora de preparar estos ejercicios de investigación. Bien, si les parece, entonces descansamos unos 20 minutos y venimos y cerramos con cómo va a funcionar el orden de las exposiciones.